Hola amigos, hola amigos del mundo de las cadenas de bloques y de las criptomonedas y del Internet libre. Bienvenidos a Academia Blockchain. El día de hoy, como ustedes saben, les traigo otra conversación con Ricardo de Código Cyphex. Hablamos sobre la situación tecnológica, cuáles son las tendencias del mundo de la tecnología en este mundo, en este mundo y cuáles son las noticias más importantes sobre tecnología. Nos parece algo muy importante compartir y si es que tú estás al tanto de lo que está pasando en el mundo de la tecnología, puedes anticiparte a lo que se viene y eso puede ser muy redituable, entre otras cosas. Esta es la actualidad tecnológica número 8. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Alejandro. Otra vez feliz de estar aquí contigo y con tus participantes y también mi audiencia que se unirán luego. Y también aquí de nuevo compartiendo temas amenos para que la comunidad pueda enterarse de los sucesos. Es muy grato ver todo el ecosistema que hemos creado y también el trayecto que hemos tenido con estos aciertos y nos hemos adelantado bastante al futuro, diría yo. Ok, entonces Vamos, comencemos. vamos a comenzar entonces con un tema de cómo los gobiernos siempre te orinan en la cara, a pesar de que siempre te dicen que no, que tienes que hacerlo por tu bien, que lo estamos haciendo por tu bien, que esto tienes que hacerlo sí o sí para cuidar al otro. Eh, con todo esto, la octava actualidad tecnológica nos ha demostrado que siempre vemos cómo las personas creen en su gobierno y el gobierno termina orinándolas, y eso es lo que hemos visto. Y para otra prueba de eso, vamos a comenzar entonces con uno de los grupos industriales a nivel mundial advierten posible colapso del sistema de transporte comercial e internacional. Entonces, si ustedes se recuerdan, en actualidad tecnológica, cuando empezábamos a principios de febrero, marzo, nosotros dijimos de cómo se íbamos a ver acelerado este proceso de la destrucción o el desaceleramiento del comercio global, debido a que hemos visto varios van quitando cartas de poco a poco y entonces ya cuando ese ya se hace insostenible empieza a explotar esa burbuja. Nosotros vimos cómo fueron hackeados una potabilizadora de agua, por ejemplo, ciberhackeó también lo que fue el Solar Wind, que también afectó a muchas de las turbinas hidroeléctricas y también de energías renovables en Estados Unidos y que causó este problema de invierno fuerte en lo que fue el invierno de 2020 a 2021, principalmente en Texas. Ujú, También ujú. vimos cómo se ciberhackeó una industria cárnica, una gran factoría de carnes, donde después de este hackeo, muchas de estas empresas que dependían de estos productos de esa tenían muchos problemas para poder llevar suministros de carnes a sus estantes. Entonces aquí ya lo estamos viendo cómo ese proceso se está acelerando mucho más. Ok. Y esto yo lo voy abordando de manera general, también con el tema de lo que va a pasar en Europa, con el gran invierno que se viene y el spike o el aceleramiento de los precios del gas y también la energía eléctrica. Muchas Ujú. de estas personas no van a poder pagar o costear ese alto costo que vamos a ver ahora debido a la inflación, porque todo empezó así como una avalancha, como una bola de nieve. La bola de nieve, cuando tú la tiras, va poco a poco volviéndose más grande y eso es lo que hemos visto ahora. Por Mm. eso estos 3 meses van a ser muy críticos y si se recuerdan de algunas de las actualidades tecnológicas pasadas, si mal no recuerdo, yo comenté que en Nueva Zelanda hicieron un encierro forzoso de 3 meses, donde este es un país donde de hecho, Nueva Zelanda simplemente había reportado un solo caso, cosa que no tiene ningún sentido. Pero si vamos al eje mayor en ese entonces, cuando lo reportamos, ahí es donde se refugian la mayoría de multimillonarios y ahí es donde están la mayoría de búnkeres, donde ellos llevan y procesan varios contenedores de comida para ellos tal vez sobrevivir este gran invierno que se viene. Ok, aquí hay que señalar algo y es que la escasez que se viene no es una escasez orgánica. Ya no es que al mundo le faltan recursos, no es que somos demasiados los seres humanos, no es que falta gas. El problema es que tenemos un sistema político que es ineficiente y ahora está apretando la llave, está cerrando la llave. No es que no hay suficientes contenedores, tenemos unos temas geopolíticos, aranceles, cuestiones con China que están generando esta escasez. Entonces es una escasez artificial, ¿ya? Es una escasez artificial. Y cuando uno entiende que es una escasez artificial, tiene que inevitablemente pensar en cuáles pueden ser los siguientes pasos, si es que esto es parte de una agenda. Que cuando ya vas
entendiendo el mundo en términos geopolíticos, te das cuenta que estos hechos no son aislados, sino que son parte de una agenda, suelen ser parte de una agenda. Los líderes políticos no toman decisiones porque sí, sino vienen esas decisiones de organizaciones supranacionales que tienen más poder que el presidente de tu país. Y entonces, ¿qué es lo que se viene? Se viene una escasez. La gente no va a poder pagar por el gas, por el arriendo, por la comida, si es que estas suban de precio, y va a necesariamente tener que llegar a un salario mínimo global, un salario mínimo que va a incluir una letra pequeña con mucho más control. Entonces, esto es un paso anterior a generar necesidad. Cuando se genere necesidad, va a llegar el salario mínimo y con eso va a llegar el control. Eso es lo que yo creo. Continuemos. Sí, correctamente. Y a raíz de eso mismo, precisamente, vamos a ver la noticia de por qué, la noticia número 2 de por qué los gobiernos te orinan en la cara. Y es que a raíz de eso vamos a ver cómo se van a producir entonces estas pugnas por el cambio climático. Aquí vemos de nuevo vamos a ver si lo tengo, vamos a ponerle con sonido, a ver. Doña Greta. A la doñita Greta, sí, de nuevo, a la carga marchando por los derechos y valores de nuestra tierra, cuando andamos comiendo McDonald's y bebiendo Coca-Cola y tirando todo eso, y más ahora con las mascarillas, que ahora las mascarillas han sido mucho más contraproducentes para esto de la lucha contra el cambio climático, porque ahora antes veíamos colillas de cigarrillos en las calles, ahora yo veo nada más mascarillas, o sea que ahora es más contraproducente la cosa. Bueno, Pero aquí vemos no sé si entonces... contra el cambio climático. ¿Quieres ponerle play? ¿Estás seguro que va a funcionar? ¿O nos vamos, cuentas? vamos a ver un poquito a ver si se oye. Se oye bien, ¿verdad? Ahí ella empieza su discurso diciendo que no tenemos planeta B, como siempre. Si se recuerdan, en actualidades tecnológicas pasadas también vimos cómo los gran magnates se quieren ir al espacio y dejarnos este gran planeta que siempre nos cuida y que ellos quieren cuidar también, porque ustedes saben que ellos no quieren estar con las sociedades, sino que quieren separarse, pero es por nuestro bien. No es que nos quieran orinar en la cara, ni nada por el estilo, pero bueno, aquí vemos entonces cómo, déjame terminar claro. para decir ya, vamos a ver posiblemente cuarentenas climáticas. Es lo que se va a producir con estas cosas, porque yo lo digo un poquito feo, pero como esto es un programa que decimos las cosas como son, si te divertiste siendo pobre, apoyando estos encierres por la emergencia global sanitaria, te vas a divertir siendo pobre, apoyando emergencias climatológicas. ¿Y qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, estamos viendo que en invierno va a haber una fuerte crisis energética y también de altos costos del gas y otras cosas, lo que quiere decir que probablemente empiecen a racionalizar el uso o el consumo de estas energías. Si, por ejemplo, el lunes te toca usar 5 horas, el martes probablemente no te toque usar, no puedes usar nada de electricidad, el miércoles tal vez vamos a ser un poquito más condescendentes y vas a usar 7 horas y así. Y eso es lo que más probablemente están causando con estas crisis ficticias que van a hacer y que lo van a hacer ahora con esto del cambio climático. Ajá. Ok, y está bueno que decimos las cosas como son y decimos lo que pensamos directamente. Y aquí yo quiero hacer una pausa como para señalar el cambio climático antropocentrista. ¿Qué es lo que pasa? Yo no creo en el cambio climático antropocéntrico generado por el ser humano a través del CO2. Les voy a recomendar algunos documentales. Hay uno que se llama The Great Global Warming Swindle, en español La Gran Mentira del Cambio Climático, un documental de 2009 que entre otras cosas habla sobre el tema del CO2 y como la teoría del CO2 no tiene sentido y el efecto invernadero. Y a la par habla sobre algo que me parece crucial y es cómo estas políticas internacionales están apretando a los países en vías de desarrollo, como a países en África que no pueden utilizar energías de bajo costo. Son obligados estos países, estas ciudades del África, a utilizar energías
de muy alto costo y energías en donde uno ve en el documental, la gente tiene que apagar la refrigeradora para poder prender la luz. Ese tipo de cosas están frenando a los países en vías de desarrollo y vienen desde arriba. De nuevo, no es que no haya energía, es que hay una institución supranacional que llega con unas políticas que les obligan a unos países en vías de desarrollo a tener que utilizar energías muy, muy costosas. Y ese es un problema. Luego, aparte del tema del CO2 y del efecto invernadero, también está el tema de algo que se conoce como geoengineering o geoingeniería, ingeniería climática. Hay algunos documentales, entre otros está Frankenskies, pero la verdad hay varios documentales que señalan cómo el mundo científico ya estaba atento, ya estaba desarrollando formas de controlar el clima desde 1950. Ya, ya controlábamos el clima, ya generábamos nubes, ya hay demasiados casos de uso de control climático, como por ejemplo las anteriores dos Olimpiadas en China, en donde se aseguró el gobierno chino que no llueva. Hay muchas formas y mucha evidencia de que se ha controlado el clima, pero es como algo que se está totalmente desconectado, ¿no? No conectamos los puntos, pero al mismo tiempo hacemos una investigación sobre control climático y surge muchísima evidencia. Entonces, la tecnología de control climático está. Incluso hay videos de TED o un video de Kate Gussart. Hay algunas propuestas de la Bill and Melinda Gates Foundation para controlar el clima, para que no se caliente mucho. ¿Ya? Quieren técnicamente tapar el sol. Entonces hay una voluntad de controlar el clima incluso desde la antigua Grecia, que querían controlar los titanes. Ese deseo de controlar el clima está. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de que el clima esté siendo controlado? Si es que crees que es un poco esa posibilidad, si le das un 20%, entonces es suficiente como para que investigues sobre el tema. Entonces les recomiendo mucho ver estos documentales que les recomendé. Disculpen. Y, y ser escépticos frente a una teoría que nos dice que nosotros somos los culpables de este cambio climático y como respuesta nos instaura un gobierno global. Definitivamente hay que ser escéptico ante eso. Bueno, Sí, continuemos. básicamente para los que quieren más información en el canal de YouTube de Código Cyphers y en nuestra web también tenemos precisamente reportados y muy bien con fuentes y todo eso de cómo China manipuló el clima en esas Olimpiadas de 2008 creo que fue. Los seis, sí. Eh, 2006, sí, ajá. Entonces también, si se recuerdan en la actualidad tecnológica, y de hecho ya no es una posibilidad, Alejandro, ya eso está demostrado, en la actualidad tecnológica, creo que 5 o 6, nosotros hablamos de cómo Dubái utilizó armas de manipulación climática para combatir las olas de calor que hubo en ese momento, que fue en verano más o menos. Entonces también pueden revisar esa noticia y eso ya literalmente tumba lo que era esa hipótesis del HALP y todo eso de controlar el clima, ya eso fue confirmado por Dubái. Y si quieren todavía algo más de información, todavía también está la película de Geotormenta del 2017, que también abarca muchísimo eso. Excelente. Vamos, vamos a continuar entonces. Entonces, la noticia número 3 de por qué los gobiernos te orinan en la cara. Esto ya va más enfocado a ese tema que no podemos mencionar, pero vamos a hablar de manera general. Y es que cómo los militares, los líderes militares, utilizaron la emergencia global sanitaria como una oportunidad única para probar oportunidades de técnicas de propaganda contra su pueblo, contra los canadienses en este caso. Y yo estoy totalmente seguro y convencido de que no solamente en Canadá pasó eso, lo estamos viendo también en Australia, que ahora mismo es una cárcel de lo más panóptico y más draconiano que podamos imaginarnos ahora mismo. En Estados Unidos en cierta manera, Inglaterra también en su momento lo fue y así es por el estilo, por el estilo. Entonces ya literalmente estamos viendo cómo todas estas noticias que hace unos meses eran teorías de la conspiración, ahora ya nos van sacando a pecho y a la vista para que nos vayamos acostumbrando a que ya no era tan grave como ellos nos lo querían decir. Entonces ya vamos como ellos lo van aceptando poco a poco. Entonces eso es lo que nos dice este militar aquí, que literalmente a pesar de que
ellos sabían de hecho que estaba mal, que lo mencionan en el artículo, ellos incluso lo podían hacer sin el consentimiento del presidente o del ministro en ese caso, o de los también los asesores y todas esas personas que se supone que deben velar por esas leyes y esas cosas que se pactan antes de que se ejecuten. Entonces Aquí. ellos tenían totalmente la plena disposición de hacerlo sin necesidad de esperar un pacto o una legislación clara. Ok. Y sí, es interesante cómo lo aceptan abiertamente que este evento sanitario global puede ser utilizado como propaganda, como catalizador de propaganda. Lo hacen abiertamente, lo aceptan. Y, y bueno, el hecho de que el gobierno necesite propaganda para el pueblo ya en sí debería hacernos reflexionar. Los militares están para defendernos de las amenazas externas. Si es que los militares o el gobierno necesita propaganda para el pueblo, entonces hay que ser de nuevo escéptico con respecto a la amenaza, porque es una necesidad de ellos para subsistir, que nosotros sintamos que estamos amenazados. Entonces hay que hacer una pausa y decir, hey, ¿por qué el gobierno necesita propaganda? Es algo que me parece interesante, pero continuemos. Claro, pero lo están haciendo por tu bien, no te preocupes. Vamos a la siguiente noticia entonces. Esto es parte también de esas crisis ficticias que ellos van a crear. Aquí déjame ver a ver si, ok, sí, yo creo que esa va primero. Ok, sí, esta es la primera. Entonces, hubo una actualidad tecnológica que no recuerdo cuál es, como siempre redundo mucho diciendo esto, pero hubo una de esas actualidades tecnológicas en las que comentamos cómo Telegram, ellos le proveían información al gobierno de Alemania. En ese entonces parecía algo como un caso aislado, por así decirlo, pero ya en esta noticia lo estamos viendo, y es que en este caso Telegram tuvo que cerrar y banear a un grupo de extremistas, como les gusta decirlo siempre, que estaban en contra del evento de global sanitario. Entonces ellos supuestamente dicen que el motivo de Telegram para cerrar ese canal es que ellos estaban incitando a la violencia. Y supuestamente Telegram, Pavel Durov, que es el que está detrás de Telegram, les dio una advertencia, una amenaza de que si lo vuelven a hacer o que si no rectifican, les van a cerrar el canal. Y como no lo hicieron, según ellos, pues les cerraron el canal. Pero lo interesante de esto no es exactamente que Telegram cierre ese canal de extremistas, como les gusta decirlo, sino quién fue el causante o el ejecutor de que se hiciera este cierre de este canal que era italiano. Y no es más y nada menos que el gobierno alemán. Ya esto yo voy a entrar un poquito en hipótesis que yo me planteo. Salud, espero que no sea COVID. Uy, Entonces, dijiste la palabra prohibida. sí, ya tú sabes, Ya nada. imagínate. La vas a tener que censurar. Sí. Le pones el pi. Pip. Exacto. Entonces, aquí lo interesante es que el denunciante de ese canal fue el gobierno alemán, lo que me hace ya llegar un poquito, por volverme un poquito conspiranoico y tal vez pensar de que en ese grupo había alguien del gobierno alemán reportando todo. Entonces, de la nada viene el gobierno de Alemania y dice, hey, aquí hay un grupo que no me gusta, cancélalo. Y de la nada, Telegram, entonces, que se supone que fue una red social, una app de mensajería, que nos abrió las puertas a nosotros, a todas esas personas que fueron baneadas de alguna otra manera por este precisamente tema de la emergencia global sanitaria, que fueron de WhatsApp, YouTube y todas esas. Entonces ya vemos cómo Telegram va poco a poco teniendo que ejercer o se va siendo poco a poco coaccionado por las regulaciones. Sabemos que Telegram está tomando mucho auge también y se está volviendo muy popular, lo que entonces atrae el nido de avispas. Entonces era probablemente cuestión de tiempo a que esto pasara y que probablemente en algún punto va a tener que entonces se va a magnificar todavía mucho más. ¿Quién será el próximo denunciante? ¿La OMS? ¿Bill Gates? Pues ya eso no lo sabemos. Se lo dejamos a ustedes. No Y sé si quieres sí, decir algo. bueno, me parece interesante cómo, claro, Telegram llega a ser como un refugio donde todavía hay cómo hablar libremente, entre comillas, eh, pero eso significa que efectivamente han logrado aislar a la gente que piensa distinto en una red social. Y esto es peligroso porque primero genera cajas de eco.
en donde la gente cree que tiene un alcance que realmente no tiene. Ya se podría generar una especie de, ok, vamos a aislar a toda la resistencia en Telegram y en grupos de Telegram, y esos grupos de Telegram, bueno, vamos a dejarles libremente conversar, pero el impacto que tienen es mínimo porque están de nuevo aislados en un grupo de Telegram. No permitimos que se hable de lo mismo en Facebook, no permitimos que se hable de lo mismo en YouTube, y Google se vuelve una herramienta en donde oculte todo. En vez de permitirte descubrir, Google oculta las cosas. Entonces, lo que pasa es que tal vez ellos entienden que tampoco pueden cerrar completamente toda la conversación. Lo que pueden hacer es aislar la conversación en una parte del Internet, en una esquina del Internet. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces me parece peligroso eso, ya me parece que hay que tener en cuenta que hay que abrirse a nuevos mundos o a nuevos grupos de personas que tal vez no están convencidos de que la narrativa oficial es lo que es, pero no tienen acceso a ese tipo de información. Y luego, obviamente, yo no confío mucho en Telegram. En el fondo creo que Telegram es algo más del sistema, pero siempre en el sistema tienes que tener una carta en donde les envuelves la oposición, ¿ya? Que eso es lo que pasa, me parece que está pasando. Y, y bueno, veamos cuánto tiempo más duran estos grupos de Telegram. Esto de incitar a la violencia es bastante ambiguo. Yo puedo decir que, miren, si es que el día de mañana viene una persona a tocar mi puerta y decirme que me tengo que pinchar, yo creo que ahí es necesario utilizar fuerza para que no entre. Bueno, mi comentario puede ser interpretado como una incitación a la violencia. Sí. Correcto. Entonces es algo ambiguo, entonces hay que tener cuidado con eso. Ujú. Sí, y sabemos en la historia, Alejandro, que nunca prohíben lo malo, prohíben siempre precisamente lo bueno, lo que de verdad va a hacer liberar a la humanidad. Si no, por ahí ustedes ven todos esos videos de todas esas tonterías con millones de vistas, por no decir otra cosa. Ok. Vamos entonces a raíz de esto también y lo que veníamos diciéndole de que ya literalmente YouTube se va full draconiano y es que también banearon el canal de Ron Paul. Ron Paul, ustedes saben que es este gran defensor de la libertad y uno de los mayores exponentes en este tema, un hombre que ya debería estar retirado y todavía sigue dando la lucha. Y vemos entonces aquí cómo YouTube incita a la violencia cancelándole su canal, pero aquí no pasa nada porque es YouTube, ¿verdad? Aquí sí no hay violencia ni nada de eso. Lo que sí es después que cuando se quejaron las personas, YouTube después rectificó, como siempre, porque nunca te orinan en la cara, Ujú, y dicen que fue un error. ujú, Entonces, como fue un error, ellos lo hicieron por nuestro bien probablemente. ujú. No vamos a ahondar mucho porque es simplemente cómo vamos viendo cómo ya esto de estas personas y como lo vimos en el artículo de los militares y la propaganda, ellos ya no les importa nada, o sea, ya ellos van a hacer las cosas a la clara sin importarles las consecuencias. Ok. Sí, Ron Paul, un gran personaje. No me Sí, sorprende que YouTube haya eliminado su canal. claro. Nadie debería de sorprenderle. Vamos Ujú, entonces, a raíz de eso también vemos cómo por lo menos Rusia hace una declaración de la guerra a los medios propagandísticos precisamente y le hace una incitación de violencia a YouTube por precisamente esos canales borrados. Y ahí podemos ya mencionar el de Ron Paul, que fue el reciente también. Y eso es lo que quiere hacer Rusia. Entonces ya aquí vemos cómo los países van a ir ellos creando sus propias regulaciones y redes sociales, que en la actualidad tecnológica 6, me parece, creo que lo vimos con Twitter, cuando India y creo que Nigeria, y no me recuerdo qué otros países, ellos sacaron a Twitter de sus países y crearon una plataforma exclusiva y local para ellos. Entonces ahí lo estamos viendo ahora como Rusia también está haciendo esta declaración de guerra y ellos ya están explorando esta iniciativa de ujú. sacar todos estos medios propagandísticos
no significa que ellos mismos vayan a hacer propaganda local, pero por lo menos ahí estamos viendo de que ellos ya van a hacer, van a sacar todo lo que no tenga que ver exactamente con ellos y probablemente ya ahí vamos a ver cómo ellos reaccionan o qué van a crear, si van a hacer tal vez un Ujú. YouTube ruso o algo así, eso ya queda por ver. Claro, aquí el tema es no creer que retweet Russia Today o Rusia en sí no es parte de una fuerza liberadora, así, no. Eh, ¿Qué tenemos? Tenemos una lucha, obviamente se va a generar una lucha cuando YouTube, algo tan grande como YouTube, comienza a regular y a censurar. Pero la solución propuesta puede ser peor que el problema si es que lo que hacemos es permitir que el gobierno regule a estas plataformas. Entonces, como respuesta a la censura de YouTube, entonces el gobierno, el Kremlin, va a crear un YouTube ruso, por así decirlo, y va a censurar lo que pasa desde el punto de vista del gobierno de Rusia. Esa no es una real solución. La real solución es algo como Odyssey, como Library, como BitChute, es tecnologías P2P. Pero si te plantean un problema y luego te dan una solución desde el gobierno, entonces están dirigiéndote. Y yo creo que esto es un direccionamiento de una crisis, que esta crisis de la censura está siendo direccionada en, en un objetivo, hacia un objetivo que no le conviene nada al pueblo, que es que el gobierno entre a regular las plataformas. Y ese movimiento puede ser muy grave porque el gobierno puede entrar a regular las plataformas y puede parecer bueno, vestirse de bueno el gobierno por unos años y luego después de 5 años tenemos unas plataformas gubernamentales en donde tienes que entrar con cédula de identidad o tienes unas plataformas reguladas por los gobiernos en donde también tienes que entrar con cédula de identidad y es totalmente regulado todo. Y lo que lograste con esa lucha ficticia entre YouTube y los gobiernos es un sistema, una tecnocracia, un estado tecnocrático con mucho más control. Entonces, de nuevo, yo no le confío nada a Russia Today. Ustedes pueden analizar ahí de dónde viene la plata de Russia Today. No le confío nada al Kremlin. También pueden un poco analizar la historia de Rusia. Pueden ver el trabajo de un doctor, se llama Doctor Anthony Sutton, donde habla cómo Wall Street financiaba la revolución. No, durante la Guerra Sí. Fría, Wall Street pasaba millones de $millones al Kremlin, a la KGB. Entonces ahí hay algo sospechoso. Antes, también los bancos de Occidente financiaron la revolución bolchevique. Pueden investigar. Entonces, Rusia no es un bastión de la libertad como a veces le quieren pintar. Estamos enfrentándonos a una falsa dicotomía en donde hay una falsa lucha. Rusia Today de repente se plantea como este control de la oposición o como un discurso controlador de la oposición. Y luego tienes ahí a Max Kaiser diciendo Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. En verdad no hay conocimiento detrás de lo que dice Max Kaiser. Y entonces no es un bastión de la libertad de Rusia Today y peor el Kremlin. Ahí no sé un poco para esta gente, pero bueno, ahí queda. Claro, ya te van a después atacar los robots de Matt Kaiser ahí. Sí, los Sí, remito así. No hay conocimiento detrás de lo que dice Max Kaiser. eh, sí, básicamente ellos son expertos en crear estos juegos estos juegos mentales donde te ponen un bueno y un malo, pero todos son del mismo bando después de todo. Y solo ponen y quitan fichas a conveniencia. Sí. Aquí entonces vamos a noticia número 5 o 6, ya perdí la cuenta, de por qué te orinan en la cara. Y es que Jeff Bezos reportó que invierte en Altos Labs. Y Altos Labs es un startup que va a tratar de manipular y seguir este juego genético de extender la vida humana o de cómo prolongarla, por así decirlo. Pero no la van a prolongar para ti, la van a prolongar para ellos. Claro está. Y entonces aquí vemos cómo este gran magnate que hace unos meses se fue en su cohete en forma de, ya ustedes saben qué, como la película esta de, de Austin Powers.
porque vivimos en una película parodia de mala clase, entonces por eso es que Ujú. copiamos todo ese tipo de cosas que vemos. Y ahí entonces vemos como ahora el gran magnate, además de que quiere irse al espacio también, quiere prolongar su vida. Pero no te preocupes, que es por tu bien. O sea, a ti te quieren poner ahí anestesiado con sustancias desconocidas, mientras ellos sí saben en qué se van a poner en sí. Y Mm, bueno, lo interesante de esto es que ya, además de que los multimillonarios se quieren separar de la sociedad, quieren crear como esta especie de Elysium, donde van a estar los de mejor raza, por así decirlo, aunque somos, la raza es humana, pero ellos como que quieren crear otra raza aparte. Y parte de eso lo pueden ver con esto no sé si lo puedo decir, pero de Jeffrey mm, Epstein, ujú, él también decía que él quería crear una nueva raza y tiene muchísimas cosas que no puedo mencionar mucho porque eso es baneo seguro, pero que ustedes pueden revisarlo y que ya está más que documentado eso. ujú, Entonces ellos quieren seguir ahora con esto de, si se recuerdan de la actualidad tecnológica pasada, cuando hablamos de esto de hackear la vida humana, o sea, ellos quieren convertir lo que es la esencia molecular de nosotros, que vamos a decirlo, tiene una esencia divina, no sabemos exactamente de dónde provenimos, pero ellos lo quieren estandarizar o hacerlo técnico. ujú, ¿A qué me refiero con hacerlo técnico? Y es que ellos puedan jugar o manipular el ADN, la genética y todo eso. Y lo estamos viendo con estos pinchazos de ujú, ALN, por no decir lo otro. ujú, Y entonces ahí ellos quieren seguir con estos experimentos. Para ellos entonces adecuarse y encontrar ese humano perfecto, que es a los que ellos quieren llegar. Mientras con estas crisis ficticias, con la emergencia global sanitaria, con la emergencia climatológica, quieren aislar, en cuarentenar a los sucios, a los pobres humanos que tienen que darle las gracias de que los multimillonarios les dejen vivir y les pongan regulaciones y todo eso, mientras ellos se quedan con todo lo bueno en su jardín de Edén, que probablemente también le llamen Elysium ujú. si continúa la película, ¿verdad? Opción. Bueno, el tema es, aquí hay que señalar algo que me parece importante, y es que, claro, si es que no tenemos ciencia abierta, tarde o temprano esta investigación en mejorar el ADN va a devenir en que van a extender la vida humana. ¿Ya? Y sin la ciencia abierta van a extender la vida humana de solamente los billonarios y no de todos. Ok, y eso es un problema. Ok, ¿quiénes se merecen o quiénes deberían tener acceso a esta tecnología? ¿Los billonarios capaces de botar una bomba en Nagasaki después de ver lo que pasó en Hiroshima y su descendencia? ¿O, o podríamos desarrollar tecnología de una manera más justa y más abierta en el mundo? Y esa es una pregunta, no sé si tiene una respuesta tal vez. El destino de la humanidad es que solamente los millonarios se vuelvan inmortales y luego la diferencia del el wealth, el real wealth gap, como lo dicen, sea una singularidad en sí mismo. Eso puede pasar, pero si es que nosotros logramos llegar a una situación en donde la ciencia sea abierta, podemos confiar en que estos descubrimientos o estas investigaciones, estos experimentos que se hacen con el ADN sean transparentes y sean abiertos, sean open source. Entonces podríamos decir, ok, no todos, no solamente los que están en la punta, los mafiosos de más arriba, los que huelen a azufre, no solamente ellos se van a hacer inmortales, o no solo ellos van a vivir 500 años, sino podríamos pensar en otro paradigma. ¿Ok? Entonces, eso me parece muy importante y hemos hablado también en actualidad tecnológica cómo se está, como dijiste tú, tecnologizando el ADN, se está generando un software a partir del ADN. Y eso es peligroso porque algunas personas van a bajarse una versión y van a ser instaladas a la fuerza, tal vez una versión de ese software, y otras personas van a tener otra versión de ese software. Y si es que piensas en términos de eugenésicos, eso es un problema. Les extinguimos a los neandertales por algo. Y ya, entonces nos estamos enfrentando a algo similar. Bueno, continuemos. Creo que Claro, eso es lo que ellos antes de quieren, irme por la tangente como fuerzas. eso es lo que ellos quieren hacer con esta cuarta revolución industrial y la Internet of Bodies, el Internet de los cuerpos que vimos en la actualidad tecnológica pasada. Ya obviamente si ya tú estás conectado y lo vamos a ver ahora con esta noticia, que me parece que es la de Amazon,
No, primero vamos a ir con el proyecto de Google. Esta noticia yo la hago ya como conjunto a esa de Jeff Bezos, porque esta noticia es del 2010, del 2016, y es que el proyecto de Google que ellos tenían en ese tiempo para vencer a la muerte. Ahora mismo ellos han evolucionado en ese término, pero ellos van evolucionando con lo que es Altos Labs, que es parte de esta jugada que ellos van a hacer por el control de la vida y la muerte. Verlo aquí en esta portada de Time, incluso que lo pueden buscar, de cómo Google puede resolver la muerte. Ujú, Entonces, esto es ya, lo puedo dejar simplemente para que ustedes sigan indagando con esto, de que no es simplemente que estamos aquí con los sombreros de aluminio, inventándonos cosas que sí ya son posibles y ya están demostradas, de hecho, ujú, y aquí pueden entonces con este artículo buscarlo a sí mismo, lo ponen en su buscador favorito y lo pueden encontrar. ujú. Ahí tienen más información. Entonces, ahora la noticia que les decía, y es que, ven acá, ¿y dónde está esa noticia? Déjame buscarla rapidito. Ok. Pensé que la tenía ahí. Déjame ver cuál es. Búscala, hasta eso yo sigo comentando algo. Sí, sigue Ya. comentando algo. Sí, sí, si es que quieres, bueno, no, ya le cerraste lo de Google. El tema es que, claro, está aceptado que Google quiere Ahí está. encontrar o vencer la muerte. Ya son algunos proyectos. También está Ray Kurzweil, que es otra persona que recibe muchísimo dinero, donde magnates en este mundo pueden buscar Ray Kurzweil tratando de resolver la inmortalidad. Esto es un tema súper delicado. ¿Por qué es un tema súper delicado? Porque si no es open source, lo que estamos generando son dos razas diferentes, con diferente, digamos, capacidad de adaptarse, diferente todo. Si es que tenemos dos ADNs totalmente diferentes, son dos razas diferentes. Y siempre hemos exterminado a todo lo que nos amenaza. Por eso traje lo de los neandertales. ¿Ya? Y en la medida que hemos exterminado a todo lo que nos amenaza, podemos deducir qué es lo que va a pasar inevitablemente en algún punto en el futuro si es que dividimos nuestro ADN en dos razas. Una va a terminar con la otra. ¿Cuál creen que va a ganar? La que tiene más poder. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto de generar ciencia de manera cerrada. ¿Ya? Y de eso hablo en temas sobre criptoanarquismo. Ustedes pueden buscar aquí videos sobre criptoanarquismo. Hablo sobre ese tema y por qué es muy, muy importante. ¿Encontraste la noticia? Sí, ya la tengo aquí. Ujú, Esta es la que entonces la continuación de lo que va a ser esto de la Internet de los cuerpos. Si se recuerdan, nosotros hablamos también de cómo Amazon tenía este Skynet activado, que era el Cyborg, que iban a hacer esta conjunción de los anillos o el ring, el sistema ring, donde cada casa va a tener va a estar conglomerado por este anillo o este ring, donde probablemente si ellos detectan algún movimiento malicioso en una de las casas, te pueden llamar o a los bomberos o a los policías o a quienes ellos crean pertinentes. Entonces ahora lo estamos viendo esto con el Amazon Astro, que es un robot sin causa. Aquí le dicen el Wire, pero el robot se llama en sí el Astro. Y esta es la noticia número 7 de por qué ellos no se orinan en tu cara, o se orinan en tu cara, mejor dicho. Y es que con esto ellos van a todavía ejercer mucho más vigilancia en ti, porque ya además de que vas a tener el Alexa, vas a tener el Ring, vas a tener la misma aplicación de Amazon que ya de por sí te rastrea, ahora vas a tener un robot que viene fantásticamente, como ellos lo dicen, empaquetados para que te pueda limpiar la casa, pero que va a estar ahí también esperándote cada vez que tú llegues a casa para saludarte, como el perrito. Entonces, ello va a funcionar supuestamente como esto, como un robot de limpieza, te va a limpiar la casa y todo eso, y con esos ojitos así se va a ver, te va a ver y te va a decir, ¿me dejas vigilarte, por favor? ujú. Y probablemente, y probablemente ahí entonces ya tú vas a estar tan vigilado que yo creo que ya tú no vas a servir para nada, porque ya van a saber de todo de ti. Y literalmente ellos ahora van a combinar también o sea, por ahora no va a ser así, todavía obviamente está en beta, pero la idea principal es que pueda funcionar junto al Ring y a la Alexa, entonces, para que entonces ya pueda ser un robot todoterreno, como decimos. Y, y entonces ya este señor aquí, que es Limps, que es el encargado del hardware de Amazon, nos dice que este va a ayudar a las personas en su día a día y todo eso, pero que en verdad va a exacerbar ese estado de la cuarta revolución industrial y del Internet de los cuerpos, donde todo va a estar conectado y de modo que tú
si detectan cualquier cosa, ya te pueden mandar a la policía directamente a tu casa. Claro, tiene un Ahí, montón de micrófonos, un montón de cámaras y bueno, la utilidad no le veo muy alta, ¿no? Tal vez claro, decirle, oye, apaga las luces, ¿ok? Hay un riesgo enorme de que, ok, por pagar por un robot, por tener un robot que te pueda dar apagando las luces, eh, estás metiendo un espía en tu casa. Ya ese espía está vendiendo la información de tu casa a las aseguradoras. Tú te estás convirtiéndote en un producto, ¿no? Y también a las agencias de inteligencia. Y luego también dentro de sí mismo, ese robot no es open source, no es código abierto. claro, No podemos principalmente. estar seguros de que no tiene un código adentro que sea peligroso para el ser humano, como pasa en Matrix, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Continuemos. Exactamente. Ujú. Ya entonces aquí vamos a entrar a lo que es el criptomundo. Y antes de comenzar, quiero decirles también de que espero que muchos hayan aprovechado. Literalmente le atinamos. En el pasado dijimos que septiembre iba a ser un mes bajista y no solamente fue bajista, sino que bajó incluso más de lo que yo esperaba. Entonces esperamos que hayan aprovechado para hacer sus ofertas y sus compras. Entonces vamos a abrir la sección con esta noticia que dice que la moneda de la extrema derecha, como siempre les gusta decirnos a nosotros, y O esta ya es, alt-right. Ajá. ajá, entonces, Ujú. ajá, alt-right, la derecha alternativa, pero yo sé que eso es extrema derecha, siempre le quieren decir. Y está aquí en la noticia de número 8 de por qué te orinan en la cara, y es cómo los supremacistas blancos y, los, y la extrema derecha, aquí está, de hecho, me habla aquí, extrema derecha, usan a Bitcoin para evadir las leyes y hacerse ricos. Y yo, no, yo la verdad ni sé cómo comenzar esta noticia porque es demasiado estúpida, Ajá, pero miren, es pero de la Fortune, no es de cualquier revista. Estamos hablando de Fortune. Y exacto. aquí sí quisiera decir como un paréntesis. No nos orinan en la cara a todos, ¿ya? A la gente que está despierta, nosotros no nos metemos a que nos orinen en la cara. La- es triste, pero sí hay un orinar en la cara, pero es de a la gente ignorante. Es a la gente que pone toda su fe en la urna. Esa gente es a la que le orinan en la cara. Si tú no fuiste a votar y no crees en este tipo de pendejadas, entonces no te están orinando la cara. Lamentablemente es a la gente más pobre, es a la gente más ignorante, es a la gente que se come el cuento de la lucha entre izquierda y derecha y la internaliza, como es lo que busca este artículo, que la verdad me da pena, y es de la Fortune, que es una gran revista. Pero nosotros, las personas que estamos un poco más atentas y un poco más despiertas con respecto a lo que pasa en el mundo, podemos leer entre líneas de este título y podemos darnos cuenta que lo que quieren es polarizarnos. En ese sentido, nosotros somos ignorantes, somos inmunes a, este discurso que trata de aprovecharse de la ignorancia de la gente. Bueno, fue un paréntesis. Sí, si se recuerdan también, yo no sé si te recuerdas de ese artículo en el que hablamos de que yo decía, no me acuerdo el título, el titular, pero yo decía que de alguna manera ellos iban a convertir a los que invierten en Bitcoin como si fueran los Rockefeller o los Rothschilds. Entonces ellos nos invertirían la pirámide y nos pondrían a nosotros como los malos. Mm, Nosotros los malos que usamos Bitcoin, que causamos el cambio climático porque todas las transacciones de Bitcoin causan CO2 y créeme, eso sí lo dijeron, ¿no? Yo no estoy mm, relajando. Eso lo dijo creo que esta muchacha que se llama Frances Coppola, o no me mm, recuerdo quién, que decían que cada transacción de Bitcoin es muy caótica para el cambio climático y yo mm, solamente me agarré de la cabeza. mm, Pero aquí vemos entonces cómo los Bitcoins vamos a ser los malos, somos los devoradores del mundo, que andamos con ASIC que lanzan cohetes y vamos a dispararle al cambio al clima y los vamos a destruir con estas máquinas grotescas y destructivas que minan electricidad y causan mucha electricidad cuando tenemos la máquina impresora de la Fed, que ellos se sientan ahí y se duermen y esa máquina ahí imprimiendo dólares a diestra y siniestra, rompiendo, destruyendo el ambiente y creando y destruyendo árboles también. A eso no les dicen nada, por ejemplo. mm. Entonces, Claro. Sí, es una cosa, es tratar de controlar el discurso. Porque hay algo que es muy interesante y es que lo que más une a la gente son las historias.
¿ya? Controlar las historias es controlar la mente de la humanidad. Entonces aquí lo que podemos ver es que están tejiendo hilos muy finos en nuestras cabezas. Eso me da iras. Y en la cabeza de la gente ignorante a la que tú dices que le orinan, y estoy de acuerdo con que le orinan, solo no estoy de acuerdo que nos orinan a todos. No creo que te orinan a ti, Ricardo, Ah, no no, creo que me claro, orinan a mí, pero claro, claro. les orinan a los más pobres, a los más ignorantes y a los que se comen el cuento socialdemócrata tal vez. Y el tema es, miren, este artículo es de la Associated Press, ya de la AP. Estamos hablando que aquí está la centralización del periodismo mundial, está en la AP, en la Associated Press. Y podemos ver qué es lo que nos quieren plantar en el cerebro. Cómo los white supremacists de la far right utilizan a Bitcoin para evadir la ley y hacerse ricos. ¿Ok? Si es que te das cuenta, detrás hay alguien que piensa en términos de manejo mental. ¿Ya? Entonces, ¿quién piensa en esos términos? ¿Quién es capaz de decir, ok, lavémosle al cerebro a toda la población de esta manera? Yo no creo que ellos crean en lo que están escribiendo. No, ellos están tratando de manejar las mentes de los seguidores de la revista Fortune. Y están tratando de polarizarlos, ¿ok? Esos son extremistas y son white supremacists. Divide y vencerás. Pero detrás hay alguien que está pensando en términos de dividir y vencer. Es algo que hay que tomarse un tiempo para tragarlo. ¿Quién piensa en términos? ¿Quién piensa en esos términos? En jalar esos hilos en la mente humana. ¿Qué otras cosas tienen en la cabeza? Y, y claro, o sea, si es que lo hacen así de claro, así de evidente, como en este artículo, ¿qué otras cosas? O sea, y ya no tienen ningún respeto, creen que todos somos idiotas. Pero bueno, Sí, continuemos. que realmente yo creo que ni quiero perder mi tiempo en esta tontería de artículo, porque ya el título de por sí es una tontería, pero Pero el que quiera. es interesante, digamos, que exista. Sí, claro, Ajá. eso. Aquí simplemente vemos como eso, como tú dices, ellos quieren simplemente polarizar a las personas y entonces segregarlas de modo que ellos a través de apps, como ellos ya conocen que tu historial de búsqueda y todo lo que tú haces, ellos van a etiquetar personas y entonces van a insertarlas en en este término ahora que realmente a mí no me gusta mucho, pero que es el agujero del conejo y que están usando mucho y que lo vemos ahora incluso en la revista de Economist que salió ahora, que salió esta revista donde estaba el conejo de Alicia y un hoyo y se estaban todas las criptomonedas tirándose. Entonces ellos de alguna manera quieren poner a todo el mundo en respectivos agujeros y de ahí entonces ponerles diversas etiquetas. A ti Ujú. te gusta Bitcoin, eres un supremacista blanco de la extrema derecha. A ti te gusta Ethereum, bien, tú eres de los nuestros, eres nuestros panas, eres qué sé yo, vamos a decir, Liberal. eres, Liberal. ajá, eres liberal. A Ajá. ti te gusta Litecoin, bueno, hay que tenerte pena, pero por lo menos no te gusta Bitcoin. Por poner ejemplos, por poner ejemplos locos, ¿verdad? Entonces eso es lo que más o menos ellos quieren crear. Ujú. Continuamos. Entonces, ¿Qué más dice? eh, aquí una noticia que me pasaste, que es la de Alibaba, cumple con el gobierno chino y dejará de vender máquinas de minería a criptos. Y bueno, yo diría que Alibaba no cumple, porque después de que le apagaron los nodos al pobre Jack Ma, ya Alibaba pasó a ser el gobierno. Entonces simplemente están haciendo ya la extensión. Y aquí, Y, ajá. Y ajá, es útil tener como que, ok, una institución que parezca que no es el gobierno. Y exactamente. es útil para el gobierno tener estas diferentes cortinas de humo. ¿Ya? Y para el control y para la mafia que controla un país. Es útil que la gente crea que hay una institución de libre mercado que está haciendo estas actividades. Si quieres, le entramos con profundidad acá. El tema es que, mira, Sí, en el fondo el problema aquí son los ASICs, ¿ya? Y la producción de ASICs. Porque en la medida en que está centralizada la producción de ASICs, entonces es sujeta a este tipo de regulaciones. Y luego podemos ver, ok, a Alibaba le prohíben vender mineros, ¿ya? Luego a otro país le prohíben importar mineros. Le ponen una, un arancel o un cupón. Entonces, lo que necesitamos si es que queremos realmente descentralizar la producción de criptomonedas es descentralizar el hardware. Y eso
es posible, solo se necesita descentralizar los chips, el conocimiento de cómo conectar esos chips, la producción de silicona. Es una cosa enorme, es una cosa interconectada este tema, pero claro, la centralización de la minería en ASICs deviene en este tipo de problemas. Y una solución, la solución optimista en la que cree Andreas Antonopoulos es en que, ok, en el futuro va a ser fácil producir un ASIC en cualquier parte del mundo y va a ser muy barato para una persona conseguirse un ASIC. Bueno, esperemos que Andreas no peque de ingenuo, pero creo yo que en el futuro conseguir un ASIC puede ser muy difícil. Puede que tengas que tener una licencia, puede que tengas que vivir en un país específico y a través del control del hardware se va a poder controlar la producción de las criptomonedas. Entonces por ahí Monero tiene un muy buen caso, muy buen argumento a favor, que es la lucha en contra de los ASICs, que creo que está implícitamente relacionado con este artículo. Claro, y haciendo un pequeño entre paréntesis también. Salud. Eso no es Sí, todo. disculpa, sí, lo dijiste tú de nuevo. Doble pie. Haciendo un entre paréntesis, y es que no solamente va a ser difícil es por las regulaciones que vayan a tener, sino por el mismo hecho de a dónde nos vamos a dirigir. Nos vamos a dirigir a estas políticas climáticas enfocadas a que las personas deben tener menos y no más. También a estas políticas donde el comercio global está destruido, lo que quiere decir que también van a subir de precio el cobre, el oro y todas esas metales que son utilizados en las piezas de ASIC, de computadoras y todo eso. Entonces, además de que el comercio va a estar difícil de mandar y transportar de un país a otro, entonces todo eso va a hacer que se disparen también un simple PC, un simple celular que ahora probablemente vale $300, podría valer $600. Entonces las ASIC probablemente ya van a ser para ricos. Difícil que una persona normal pueda tener un ASIC, no solamente por regulación, sino por el precio o el costo. Está también interesante anotar eso y el por qué Monero es una oportunidad para todos, porque el Monero tú puedes minar con un simple celular, si quieres. Ajá, o por lo menos puedes tener tu chance. No sé si con un Eh, celular, pero puedes tener tu chance. sí, Ajá. pues exacto, puedes tener un mejor chance, claro. Ajá, y Ya, no necesitas el hardware distinto, que es lo importante. exactamente. Entonces ya para continuar y terminar con esta sesión de hoy, y esto ya lo hemos reportado mucho, que viene del Código de Impuestos, que lo hicieron en agosto o en julio de este año, y es que ahora el Gary Gensler, que es el chairman de la SEC, el mandamás, ahora quiere jugar, como dice aquí, quiere jugar la pelota dura en la traducción más mala posible, por así decirlo, con Ujú. las criptos. Quiere ir atrás de las criptos y es que últimamente ahora se está hablando de este código de impuesto de que se va a activar en el 2022 o 2023, creo que era. ¿Y qué va a pasar con esto? El código de impuestos estipula que todas las criptomonedas que no sean de POW o prueba de trabajo, Bitcoin, Monero y todas esas, van a ser sujetas a las regulaciones de la SEC y por tanto van a tener que inspeccionarlas y auditarlas para ver si son securities, si son estas token securities. Entonces, probablemente ellos van a preparar un gran bear market en torno a este tema y junto a otro también que se está gestando con Tether también, Ah, que también esa es otra bomba que Alejandro conoce y que la están también cocinando poco a poco, como el sapo el agua caliente, y ellos parece que van a converger estos puntos para crear el próximo bear market, que probablemente sea el próximo año, creo yo, o ujú. si no, el 2023 cuando se active esta ley. Sí. Entonces, eh, por ahora es que se está hablando mucho, por lo menos del lado de los bitcoins, de que Bitcoin va a ser la salvación y es por eso, porque yo creo que todavía sigue siendo un pensamiento ingenuo, pero ellos creen que a Bitcoin no le va a pasar nada mientras las demás van a fracasar y que solamente va a quedar como dos o tres, lo Ujú, cual no tiene sentido para mí. ujú. Simplemente van a morir las que no se subyuguen a estas regulaciones, pero muchas de ellas lo van a hacer. Ethereum lo va a hacer, probablemente Polkadot, Solana también probablemente. Claro, Eh, todas. claro, Va a ser muy sencillo porque tienes un equipo de desarrollo que está en alguna parte del mundo. Tienes
están abiertas, las personas son abiertas, o sea, se puede ver quién está trabajando en Solana, se puede ver quién está trabajando en Polkadot. Entonces Exacto. el gobierno puede atacar a esas personas. Entonces, de nuevo, sin privacidad no hay resistencia a la censura. Entonces, Monero puede resistir, claro que puede resistir, en la medida en que es un desarrollo oculto o por lo menos se pueden proteger de un ataque institucional en la medida en que es una blockchain de anonimia o de privada. Y lo que van a tratar de hacer acá es controlar el avance de esta industria, porque es una amenaza a esta industria, porque le permite a una persona levantar dinero, generar un protocolo que conecte de manera punto a punto a las personas y al mismo tiempo vender un token que es escasez y a generar dinero. Eso ellos tenían controlado con el sistema de Wall Street, de acciones y de brokers con licencias. Ahora surgió esta nueva tecnología, estas finanzas a partir de escasez digital. ¿Ok? Entonces, definitivamente tienen que controlarla, porque si no, estas finanzas de escasez digital, tarde o temprano van a generar una tecnología que descentralice alguna parte de la economía que ellos no quieren que se descentralice. Entonces, tienen que controlar la parte financiera, la parte de cómo la gente y cómo las empresas levantan dinero. Tienen que poder meter ahí sus regulaciones, porque detrás está el monopolio de la moneda, que es el monopolio más lucrativo de la historia de la humanidad, que es básicamente imprimir billetes. ¿Okay? Ellos tienen ese monopolio ahora. El no controlar esta industria puede significar para ellos perder esa capacidad de generar alquimia, generar oro de la nada y generar valor con aplastar un botón. Entonces tienen que controlarlo y su manera es obviamente a través de la SEC, de la SEC, y de decir, ok, todos estos levantamientos de financiamiento fueron securities, que es básicamente decir, te necesitas una licencia para comprarlo, porque nosotros te queremos cuidar, por si acaso vayas a hacer una mala inversión. Entonces, para invertir en una security, tú tienes que ser un inversionista con una licencia de inversionista. ¿Ya? Entonces, allí está todo un problema de paternidad detrás de la SEC, paternalismo estatal. Pero bueno, creo que hemos hablado de bastantes temas y ya vamos un buen tiempo conversando. No sé si Ricardo quieres añadir algo. Sí, ya lo último que yo quería decir también es que esta noticia, y ya va parte de Bitcoin, lo que voy a decir, y es porque a pesar de que de que no menciona específicamente a Bitcoin, pero ellos tienen la mira a Bitcoin también. Ahora mismo se le está dando mucho poder a lo que es la Lightning Network. ¿Y qué es lo que están haciendo a través de la Lightning Network? Dándole más poder a Bitfinex y también a esta empresa que se llama Strike. Que esta empresa de Strike es una empresa de Lightning Network que si no haces KYC, pues tú no vas a tener potestad alguna. Y es lo que está gestándose en El Salvador también, junto a Algorand en ese caso particular, donde tú vas a tener entonces rastreado en una cadena custodial, entonces atada a otra cadena que es la de Algorand, donde van a estar tus documentos fiscales. Entonces tú vas a estar ahí, por ejemplo, en el caso de El Salvador, que por ahora mismo el experimento se mantiene. Ahí, vamos a decir, está en una balanza entre el bien y el mal, por así decirlo, entre los que están de acuerdo y los que no, pero Ujú. parece que ahora mismo está quedando otra vez, y vuelvo y repito lo que decía en la parte del artículo de Fortune, y es que van a ser como que los bitcoiners se vean como los malos. O sea, estos bitcoiners van a ser como la nueva élite, que a ellos le van a pegar esos desafortunados sucesos en los que nosotros siempre hemos criticado y comentado, en el caso de cuando lo hacemos con el globalismo y todas estas personas como Rockefeller y los Rothschilds, se lo van a entonces a encasillar a los bitcoiners. Los bitcoiners que no, que son los desastrosos del cambio climático, que solamente son unos ricos que no piensan en los pobres, y eso es lo que entonces la narrativa que ellos están impulsando, por lo menos lo que estoy viendo en el caso de El Salvador, porque Ok. hay, en el caso de El Salvador, si tú no tienes, ¿cómo era que decía? O sea, ya me recordé, en el artículo de la ley de Bitcoin del Salvador, si una empresa se niega a aceptar Bitcoin cuando un cliente se lo pida, entonces va a tener muchos problemas.
Y entonces ahí se va viendo estos escenarios de escuadres o de cómo quieren segregar también a la población entre Bitcoiners que van a ser unos sucios ricos y los pobres que no pueden utilizar Bitcoin, que de hecho vimos eso en los primeros días, donde los cajeros de allá de El Salvador se quedaron sin dólares. Literalmente se quedaron sin dólares y fue una experiencia que me mandaron en uno de mis grupos, donde me dijeron ahí una persona que conozco, tenía unos amigos que querían ir a retirar y ellos no podían retirar dólares, o sea, solamente podían comprar con Bitcoin. Entonces eso fue un desastre para el comercio de esas personas que dependían más del dólar que el Bitcoin. Ok. Sí, el tema de El Salvador es candente. En este canal tenemos una entrevista a una persona de El Salvador que nos cuenta en la primera semana de septiembre, en la segunda semana de septiembre, la semana que se implementó el tema del Bitcoin en El Salvador, nos cuenta cómo fue la legislación, cuáles fueron las expectativas. Creo que en 6 meses vamos a tener que volver a conversar, vamos a tener Sí. que analizar lo que está pasando en El Salvador. Y claro, no me cae duda que se está generando una especie de dicotomía. Los que están a favor de Bitcoin con los que están en contra de Bitcoin. Y todo ese tipo, toda esa forma esa cantidad de fanatismo frena el análisis racional y el análisis técnico y el análisis tecnológico de las criptomonedas, que me parece que esa fue la forma en la que el establishment logró conquistar al mundo de las criptomonedas. Logró ponerles a uno las camisetas de Facebook, la camiseta de Bitcoin, y a que vean a Max Kaiser volverse loquito en Miami Conference y decir Bitcoin como si se tratara de un equipo de fútbol. Y a lo mismo con Andreas Antonopoulos, aunque el señor después medio racionalizó, pero no ha dicho nada al respecto de la Lightning Network, lo cual me parece penoso. Y lo mismo con otras personas que se volvieron fanáticas de Bitcoin y dejaron la conversación técnica, la conversación con argumentos detrás. Y ahora mencionas el tamaño del bloque y las personas como que tuvieran un hack en la mente. Dicen, ok, entonces tú eres fan de BSB. Nadie es fan de Craig Wright y de BSB por hablar del tamaño del bloque. Pero de todas formas, el hecho de que existe esa forma de pensar es porque tenemos una forma de que nos controlen la mente en masa y nos hagan luchar los unos con los otros en la medida en que nos ponen una camiseta a la cual somos fans. Eso es peligroso. Bueno, creo que hemos ya hablado bastante y la verdad estuvieron muy interesantes las noticias de hoy, Ricardo. ¿Sabes? Recuerda que cada mes conversamos sobre la actualidad tecnológica. Creo que si es que has visto las actualidades tecnológicas anteriores, sabes que son de mucho valor, sabes que conversamos tendencias muy importantes. Y bueno, te espero en la próxima. Gracias, Ricardo. Claro, esperamos que la audiencia pueda aprovecharlo porque ya entonces ahora vamos a entrar a estos meses difíciles. Vamos a entrar a este Dark Winter y también te aconsejo que veas ese programa que hice en mi canal sobre la operación Dark Winter, muy interesante y que te va a hacer entender lo que se viene en estos 3 meses, lo que se está gestando. Así que tu audiencia, que probablemente todavía no tienes muchas criptomonedas, que todavía no sabes, no entiendes mucho el panorama en el que nos aproximamos, trata de aprender lo más que tú puedas, porque si no, el próximo año va a ser muy tarde, probablemente. Excelente, Y sí. ojalá que no te agarre, como dice el dicho en inglés, when the shit hits the fan, espero que tú no estés ahí. Sí. Excelente, sí, que no estés ahí, que estés cuidado. Un abrazo, amigos, que estén muy bien. Nos Estamos en vemos. contacto.